¿Qué es enfisema pulmonar? Bueno, voy a comenzar hablándoles sobre qué es el enfisema pulmonar. Primero, voy a definirles que se define así como tal, es una dilatación anormal y permanente en los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. También hay una aparición de la destrucción de sus paredes y mejor dicho, no hay signos de fibrosis, lo que nos hace una diferencia en cuanto a la fibrosis quística. El enfisema, junto con la bronquitis crónica, son dos entidades que producen o dan forma al EPOC. Eso como primero en su definición. Ahora, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que el enfisema, que es parte del EPOC, es decir, si vamos a hablar de enfisema, prácticamente tenemos que hablar de EPOC, ¿ok? Entonces, tenemos que el enfisema tiene una prevalencia mundial entre el 10 a 12% en adultos mayores de 40 años. Es más frecuente en hombres y también aumenta con la edad el riesgo de su aparición. ¿Por qué? Pues esto debido al daño pulmonar que se puede acumular durante los años y también tiene una mayor prevalencia una mayor prevalencia en países con altas tasas de tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Bueno, básicamente porque el tabaquismo es su principal factor de sí, factor de riesgo, perdona. Ahora, ¿cuáles son los demás factores de riesgo? Tenemos que, como les dije, el tabaquismo es la principal causa del enfisema pulmonar. En cuanto a un 80%, a 80-90% de los casos es principalmente por el tabaquismo. También puede ser por otros factores como la exposición a biomasa. A esto me refiero a la exposición al humo de leña, carbón u hogares que estén mal ventilados. También puede ser por contaminación ambiental, como ciudades que estén demasiado urbanizadas y que haya una producción excesiva de gases urbanos, por así llamarlos. Exposición a polvos, químicos y vapores y en específico también una deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Esto mayormente en causa genética, pero aunque es poco frecuente, en personas jóvenes no fumadoras. También puede ser provocado por infecciones respiratorias recurrentes en infancia, pero también es un factor menos frecuente. El principal tenemos que es entonces tabaquismo y yo dejaría como segundo lugar incluso la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, aunque es una causa genética poco frecuente, sí llega a ser un factor de riesgo también relevante. Ahora, en cuanto a su clasificación, tenemos que se clasifica según su localización del acino pulmonar y si presenta forma de bulla o ampolla. También vamos a tener primero que en la clasificación en cuanto a su localización, el enfisema puede ser centrolobulillar, que se refiere a que está en el centro acinar. Este tipo de enfisema afecta la porción central del acino, en los bronquiolos respiratorios, y tiene mayor predominancia en lóbulos superiores. También está el enfisema panlobulillar o pancinar, que mayormente afecta al acino de manera uniforme, es decir, en todas sus paredes, y predominan los lóbulos inferiores. Estos dos tipos de enfisema son los más importantes o de mayor prevalencia. Incluso encontré que el enfisema centrolobulillar está mayormente relacionado al factor de riesgo del tabaco, mientras que el panlobulillar está más asociado a la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. También está, aunque también no deja de existir otros dos tipos de enfisemas, que es el paraseptal o acinar distal y el irregular. El acinar distal es un tipo de enfisema que afecta la parte distal del acino y se relaciona con la forma de bullas. A esto ahorita les explico qué me refiero con eso de bullas. Y el enfisema irregular, bueno, básicamente es frecuente alrededor de cicatrices pulmonares. ¿Qué me refiero con eso de bullas o ampolla en el enfisema? Bueno, básicamente a eso me refiero a un espacio aéreo mayor de 1 centímetro sin pared epitelial que puede verse en la parénquima pulmonar y es eritematoso en un 80% o normal en un 20%. No debe confundirse con las bleps o vesículas, que son una colección, por así llamarlo, de colecciones subpleurales de aire dentro de las capas de la pleura visceral. Bueno, voy a decir que en general cuando las ampollas son
intraperiquematosas se suelen denominar bullas, mientras que si son subpleurales tienden a ser llamadas bleps. Simplemente esa es la diferencia. Ambas pueden ser únicas o múltiples, es decir, si son intra, son bullas, mientras que si son subpleurales, son bleps. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, como les dije, si hablamos de enfisema pulmonar, tenemos que hablar prácticamente de EPOC. El enfisema pulmonar está sumamente relacionado con la bronquitis crónica, ya que son los dos principales causantes de la EPOC. ¿Cuáles son sus causas, tanto de la bronquitis como del enfisema? Bueno, es el tabaquismo como principal. Después tenemos a la biomasa, es decir, humos de leña, de carbón, de otros tipos, ¿no? Y la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Ahora, el enfisema va a presentar una disminución de la elasticidad, un aumento del espacio aéreo anómalo y destrucción de las paredes alveolares, mientras que la bronquitis crónica va a presentar hipersecreción de moco por irritantes, inflamación y tos productiva de 3 meses durante 2 años, un periodo de 2 años. ¿Cómo va a producirse? Bueno, como ya les dije, en las causas va a ser el tabaquismo, la biomasa y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. El tabaquismo, o mejor dicho, las sustancias nocivas que el tabaco produce van a entrar por medio del pulmón y van a llegar, aquí en este esquema más o menos se los dibujé, las sustancias nocivas van a entrar al pulmón. Aquí tenemos una ampliación del alveolo. Van a llegar esas sustancias nocivas, como puede ser la nicotina, por ejemplo, y van a llegar al alveolo. Llegan al alveolo y aquí en el alveolo se encuentran los macrófagos alveolares. ¿Qué hacen los macrófagos alveolares? Bueno, como sabemos, son presentadores de antígenos, realizan quimiotaxis y, bueno, van a reclutar en específico a neutrófilos. Los neutrófilos van a ser productores de lactasa. ¿Qué es la lactasa? Bueno, la lactasa encontré que es una serie de una familia de enzimas, como las serinas y las proteasas. Estas elastasas van a estar reguladas por la alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina va a regular a las elastasas, ¿ok? En este momento es en donde se va a ocurrir donde va a ocurrir la fisiopatología, porque si hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina, no va a haber una regulación correcta de las elastasas. Perdón, ¿qué ocurre con las elastasas? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen las elastasas es degradar a la elastina que se encuentra en la matriz extracelular. ¿Y qué hace la elastina? Bueno, básicamente es la que le proporciona elasticidad al pulmón para poder expandirse al momento de que se hace la inspiración. Entonces, si la elastasa no destruye a la elastina que se encuentra en la matriz extracelular, no va a haber una correcta elasticidad, pero principalmente no es tanto por el problema de las elastasas, sino que es por la alfa-1 antitripsina, que es su inhibidor o su regulador, y al haber una deficiencia de esta, ocurre que no va a haber un correcto control de la elastasa, así produciendo que no haya elasticidad. Entonces tenemos que a mayor elastasa es igual a menor destrucción de la elastina, mayor destrucción de la elastina, perdón, y menor elasticidad. ¿Ok? Aquí yo también les quise poner la fisiopatología de la bronquitis crónica. Bueno, también tenemos que, perdona, tenemos que en el EPOC generalmente vamos a tener una correcta entrada de aire, pero una incorrecta salida de él. ¿Por qué? Porque ocurre un atrapamiento aéreo. Al momento de que la elastina no ocurre esta destrucción de la elastina, hay un bloqueo, por así decirlo. No hay una correcta elasticidad, lo que, lo que conlleva a un atrapamiento aéreo. De hecho, este atrapamiento aéreo provoca que el paciente solo pueda, por así decirlo, inspirar, pero no sacar correctamente el aire. Y esto nos conlleva al tórax en tónel, que es un signo característico del EPOC. También, ¿qué ocurre? Que al momento de que el paciente está inhalando, bueno, ocurre una vasoconstricción generalizada. Esto conlleva a que la ventilación y la perfusión disminuyan, conllevando también a una hipertensión pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho, lo que nos puede desencadenar en el cor pulmonar.
Después, mientras que en la patología, fisiopatología de la bronquitis crónica, tenemos que la luz del bronquio, perdón, va a ser disminuida, esto por una excesiva producción de moco, debido a una hipertrofia de glándulas mucosas. Como les dije, están entrando las sustancias nocivas al bronquio. Estas sustancias nocivas que aquí se los dibujé un poquito, bueno, se los puse, como la nicotina, llegan, llegan en exceso, por así decirlo, a la parte del bronquio. Estas sustancias nocivas llegan en exceso a la parte del bronquio y ocurre que hay una estimulación excesiva de las glándulas mucosas. Estas se ven obligadas a producir moco en gran cantidad, lo que conlleva a que se hipertrofien. Una vez que ya están hipertrofiadas, hay una hiperproducción de moco, lo que conlleva a una disminución en el barrido ciliar y, por ende, cuando hay una sobreproducción de moco, ocurre una hipercapnia y una hipoxia, que son dos signos generales para la bronquitis crónica. La hipercapnia, recordemos que es el aumento de CO2 y la hipoxia, la disminución de, de oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente está entrando en demasiada cantidad, está entrando en demasiada cantidad CO2, pero no está siendo liberado y no hay una correcta absorción de oxígeno. También encontré que en los pacientes con bronquitis crónica son pacientes que se presentan cianóticos, mientras que los pacientes con el enfisema son pacientes que son sopladores rosados, es decir, no presentan cianosis, pero sí presentan un tipo de respiración anómala. Pueden ser como silivancias o algunas otras. Ahora, en cuanto a su cuadro clínico, tenemos que el principal síntoma que el paciente va a presentar es una disnea progresiva. Esto va a ser mayor reflejado en cuanto el paciente haga un esfuerzo. Puede, de hecho, clasificarse en tres formas. El paciente puede presentar un esfuerzo, una disnea a un esfuerzo muy simple o a un esfuerzo ya muy elevado. También presenta tos y expectoraciones, cianosis en ciertos casos, ya cuando se tiene una referencia con la bronquitis crónica. Puede ser a la auscultación sibilancias y al examen físico va a presentar un síndrome eritematoso, difuso o localizado, dependiente del tipo de bullas. Las complicaciones que puede condicionar son fiebre, hemoptisis, neumotórax, clínica de hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que el paciente va a presentar, o mejor dicho, clínicamente vamos a tener que el paciente va a presentar una historia un historial de disnea progresiva, sobre todo al esfuerzo, como les dije. Este va a ser dependiente al número de bullas y a su tamaño. También vamos a tener que, o bueno, mejor dicho, aquí encontré que hay una clasificación de disnea que está muy interesante, se las puse aquí, que es en grado 0 va a ser ausencia de disnea excepto al realizar un ejercicio intenso. Grado 1 va a ser disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. Grado 2, incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a descansar al andar en llano propio. Y el grado 3 y grado 4 son un poco lo mismo. El grado 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. Entonces, como les dije, el paciente, el principal síntoma que va a presentar el paciente es la disnea al esfuerzo. Ese es el principal. ¿Cómo nos vamos a apoyar de los estudios de imagen? Bueno, principal, el gold estándar va a ser el ATAC de alta resolución. Aquí les coloqué unas imágenes, aunque no se descarta tampoco la radiografía convencional, AP, la evaluación de circulación pulmonar por ecardiografía Doppler, ecodoppler, y también puede ser utilizada la gammagrafía. Pero el principal son tanto la radiografía como la TAC, pero el gold estándar es la TAC. ¿Por qué? Porque podemos observar, de hecho, aquí las bullas o los blebs. Déjenme hacerle tantos zoom. En estas zonas, como pueden ver en la imagen, se observa una zona hipodensa, bien delimitada y que obviamente es anómala a la distribución de todo nuestro pulmón.
Ahora, para el tratamiento, lo que vamos a utilizar va a ser obviamente la actividad física. Esto si el paciente tiene una buena condición para realizarla, si no, de ser contrario, se tiene que realizar con un fisioterapeuta, si no estoy mal, si no mal recuerdo, mejor dicho, se tiene que realizar con un fisioterapeuta para que este coordine con el médico de cabecera y así puedan llevar una reincorporación a la actividad física. Abstinencia al tabaco, esto es lo principal, tenemos que atacar el problema desde la raíz y pueden ser por medio incluso de fármacos como pueden ser los bupropión o la nortoprilina. También pueden ser como sustituyentes, por así decirlo, del tabaco. Reducir o evitar la producción de interiores el combustible de la biomasa y también se puede utilizar un tratamiento farmacológico, que es el tratamiento de broncodilatador, principal los beta 2 antagonistas, los anticolinérgicos, que es la teofilina, y o una terapia combinada. También pueden ser utilizados los broncodilatadores inhalados de acción prolongada, que son convenientes y más efectivos para el alivio de los síntomas que los broncodilatadores de acción corta. En especial también se han utilizado los corticosteroides inhalados o de vía oral y, y el principal tratamiento es un corticoide inhalado combinado con un beta 2 antagonista de acción prolongada es el tratamiento más efectivo. Y eso sería todo de mi parte. ¿Me pueden indicar si ya se ve? Sí, se ve. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenos días compañeros. Mi nombre es Rubí Esmeralda Juárez Alonso. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del síndrome pleuropulmonar cavitario. Ok. Bueno, el síndrome pleuropulmonar cavitario se va a caracterizar por la presencia de una cavidad, es decir, un espacio ya sea lleno de aire o líquido dentro del parénquima pulmonar. Recordemos que el parénquima pulmonar va a ser el tejido funcional del pulmón que va a estar rodeada asimismo generalmente por tejido pulmonar condensado. Y la formación de esta cavidad o cavitación va a ser el resultado de una necrosis, es decir, la muerte de este tejido pulmonar seguida de la expulsión o el drenaje del material necrótico a través del árbol bronquial, dejando un espacio hueco. Ahora, en cuanto a la etiología del síndrome pleuropulmonar cavitario es muy diversa, pero principalmente se centra en la necrosis o la destrucción del tejido pulmonar que va a formar esta cavidad, siendo la causa más común las infecciones bacterianas. Una de ellas es causada como la neumonía por Staphylococcus aureus, Klebsiella, también como Mycobacterium, que es la tuberculosis, los hongos como la aspergilosis, y también puede deberse a cáncer como un tumor abscesado o embolias sépticas, infartos pulmonares, enfermedades autoinmunes o traumatismo. Ahorita voy a ir explicando cada uno. ¿Por qué se va a dar este mecanismo de formación? Se va a deber principalmente por 4 formas. Una es supurativa, la segunda es la gaseosa, la tercera es la isquémica y la cuarta es por liquefacción tumoral. En el caso de la necrosis supurativa, el proceso es que se va a producir una infección bacteriana que va a causar la destrucción del tejido pulmonar y va a provocar la formación de pus, que es un material purulento. Esta colección de pus dentro del pulmón se va a denominar un absceso pulmonar. El mecanismo por el cual puede llevarse es por una infección, a menudo por la aspiración de secreciones bucales en pacientes con muy mala higiene dental, igualmente en pacientes que son alcohólicos o tienen algún trastorno de la conciencia, o por neumonía necrotizante. Los agentes comunes son las bacterias anaerobias, como se los comentaba en la diapositiva anterior, pueden ser los microorganismos como Staphylococcus aureus, Klebsiella, neumonía. En el caso del mecanismo de formación de forma gaseosa, el proceso pues, se caracteriza de infecciones granulomatosas crónicas, principalmente por la tuberculosis pulmonar. Este mecanismo es la respuesta inmunológica contra el bacilo de la tuberculosis que va a formar un granuloma y este granuloma va a ser una lesión delimitada. Dentro de este granuloma va a ocurrir una forma específica de necrosis llamada calcificación, es decir, que el tejido muerto adquiere una consistencia
parecida al queso blando. Por otra parte, en el mecanismo isquémico va a ser un proceso que va a ocurrir cuando hay una obstrucción de flujo sanguíneo hacia una porción del parénquima pulmonar, lo que va a llevar a la muerte de este tejido por falta de oxígeno y obviamente también de nutrientes y nos puede provocar un infarto pulmonar. El mecanismo va a ser la interrupción del suministro de sangre, como por ejemplo una embolia séptica, que es un émbolo infectado y que va a hacer que el tejido muera, es decir, una necrosis isquémica. Y por último, la licuefacción tumoral, que va a ser un proceso que se da en ciertos tumores malignos que crecen rápidamente, superando su propio suministro de sangre y sufriendo una necrosis en el centro. El mecanismo fisiopatológico lo divide en 4 pasos. Principalmente tenemos la necrosis y la cavitación, que va a ser causada principalmente por infartos, infecciones, como son las bacterianas, las fúngicas y las tuberculosas, o tumores que van a dañar nuestro tejido pulmonar y van a formar ese espacio o cavidad lleno de aire líquido o detritus. En el caso del mecanismo de necrosis, pues ya se los había comentado, son 4, que es la supurativa, que son generalmente los abscesos, la gaseosa, principalmente causada por Mycobacterium tuberculosis, la isquémica, que es esa obstrucción o el mal flujo sanguíneo, y por la última, la licuefacción tumoral. En el caso de la supurativa, pues va a ser esta infección microbiana que va a desencadenar una respuesta intensa inflamatoria y las enzimas proteolíticas van a liberar estos neutrófilos de los propios microorganismos y van a dañar a nuestro tejido pulmonar, formando una colección de pus y detritos, es decir, el absceso y la posterior expulsión de este material purulento por el drenaje bronquial y va a crear una cavidad. En cuanto a la gaseosa, va a generar una respuesta inmune mediada por células contra este microorganismo que es Mycobacterium tuberculosis. Se van a formar estos granulomas cuyo centro va a sufrir una necrosis, esa muerte de tejido de un aspecto seco, blanquecino y fibrable, y se va a llevar a cabo la gasificación al licuarse o al dañar este tejido pulmonar y va a vaciarse a través de un bronquio y va a dar origen a la clásica caverna tuberculosa. En el caso de la isquémica, pues va a ser esta obstrucción vascular que va a interrumpir el suministro de sangre, llevando al infarto. Y si es séptico, la infección va a agravar la destrucción y el tejido infartado es reabsorbido o drenado. Y por último, por la licuefacción tumoral, va a ser un crecimiento rápido de neoplasias, típicamente del carcinoma de células escamosas, que va a exceder su aporte sanguíneo y el centro del tumor se vuelve isquémico, sufriendo una necrosis y al abrirse el árbol bronquial se va a producir esta cavitación. Apagaste tu micrófono, Rubí. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Bueno, el segundo paso es la comunicación bronquial. Para que se establezca este síndrome cavitario con sus hallazgos semiológicos clásicos, va a ser esencial que la cavidad mantenga una comunicación permeable con un bronquio de drenaje. ¿Cómo va a ser este impacto? Pues nos va a permitir la entrada y salida de aire durante la respiración y el drenaje de las secreciones. Y este significado semiológico pues nos va a dar la comunicación que va a transformar este espacio cavitario en una caja de resonancia que va a modificar la transmisión del sonido y va a ser muy crucial para los hallazgos a la percusión y la auscultación. El tercero es la alteración de la transmisión del sonido. La presencia de esta cavidad y su contenido, que puede ser de aire o líquido, nos va a alterar las propiedades acústicas de nuestro pulmoncito, lo cual nos se va a traducir en signos de una exploración física. Una de ellas puede ser que puede estar llena de aire,
que va a ser una cavidad grande de paredes lisas y tensas predominante y va a comunicar con un bronquio que va a actuar como una cámara de resonancia. La percusión va a ser una hiperresonancia si la cavidad es muy grande y superficial, y un timpanismo que va a ser un sonido hueco similar a un tambor. En cambio, si la cavidad está llena de líquido o detritos, perdón, que es un absceso, la cavidad se va a escuchar con una percusión de matidez y la densidad de líquido o tejido necrótico circundante va a amortiguar ese sonido. Por último, la condensación pericavitoria o inflamación va a ser frecuentemente la cavidad va a estar rodeada por una zona de condensación, que va a ser esa inflamación, ese edema o ese tejido dañado, sólido del parénquima pulmonar adyacente. Esta inflamación circundante va a solidificar el tejido esponjoso del pulmón y nuestro significado semiológico que va a ser relevante para nosotros va a ser cuando la condensación es muy marcada y predominarán los signos del síndrome de condensación, que son las vibraciones vocales, que van a estar aumentadas, y la percusión va a ser en matidez, y la auscultación se va a escuchar un soplo tubárico o ruidos de voz aumentados. Un ejemplo de ello es la broncofonía. Nuestro cuadro clínico, principalmente nuestro paciente va a presentar una tos, una expectoración, diaforesis, es decir, sudoración, fiebre y disminución de peso. Principalmente la tos es por la acumulación, eh, eh, ¿cómo explicar? Al existir estas cavernas, no, el paciente va a tener esa dificultad para poder respirar porque ya no está suministrando de manera correcta el aire ni tampoco la circulación sanguínea. Dentro del cuadro clínico vamos a tener la inspección, que vamos a encontrar un tórax adelgazado si la causa es infecciosa o neoplásica, así como la disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado. En la palpación vamos a corroborar la disminución de los movimientos del tórax del lado afectado porque no va a haber una buena ampliación y amplexación dentro de nuestros movimientos respiratorios. La percusión va a ser mate y la palpación existe un soplo afórico o soplo cavitario, ruido que se asemeja a la producción por la corriente de aire que pasa por la boca de una botella al dirigir horizontalmente el flujo de aire. El sonido se hace más grave entre más grande sea la cavidad y va a cambiar conforme el tamaño de la cavidad y se va a llenar de secreciones. Aquí les puse una imagen resumida, en donde la característica principal de este síndrome va a ser la destrucción del parénquima bronquial y la formación de esa cavidad. Un ejemplo de ello va a ser un absceso pulmonar o tuberculosis. Y pues aquí dentro del examen clínico tenemos la inspección, palpación, percusión y auscultación. Dentro de la inspección les comenté que la disminución de los movimientos del lado afectado, la palpación va a ser el aumento del frenito vocal, la disminución de la amplexión y amplexación, y la percusión pues, va a ser mate, el sonido como de un tambor, y la auscultación pues va a ser un soplo cavitario. Aquí en esta imagen podemos observar que en estos circulitos amarillos les asemeja o les quiero dar a entender que aquí va a comenzar a realizarse la formación de estas cavidades o cavernas, que van a ser huecos llenos de aire o líquido según sea su origen. Los exámenes auxiliares que nos van a ayudar a rectificar que puede ser un síndrome pleuropulmonar cavitario, puede ser una radiografía, una tele de tórax, en donde nosotros vamos a poder observar estos hallazgos, que por las lesiones cavitarias, en donde nosotros, si pueden observar en la imagen de abajo, lado inferior derecho, nosotros tenemos una radiografía, una tele de tórax, en donde nosotros estamos observando estas lesiones cavitarias. Son espacios que van a ser ocupados tanto por agua como por aire, líquido, pus o aire, así como una tomografía computarizada, una resonancia magnética y un gram y cultivo de esputo, principalmente para saber qué microorganismo es lo que lo está provocando, ya sea por un hongo, alguna bacteria, algún virus, etc. Comúnmente se manda a hacer la radiografía porque es menos costosa y más accesible al público, puesto que la tomografía y la resonancia son de alto costo. Y bueno, el tratamiento principalmente se debe
realizar mediante los 6 pasos. Primero, identificar y tratar la causa. ¿Qué es lo que lo está causando? Ya sea por una infección bacteriana, un tuberculosis, hongo o cáncer. Y a partir de esto vamos a dirigir la terapia. Si es causada por una infección bacteriana, nosotros vamos a indicar antibióticos, ya sea de manera orales o intravenosos, y posteriormente, si no es por una vez iniciado el antibiótico o el tratamiento farmacológico, se procede a realizar un drenaje que ya sea torácico o percutáneo. En el caso del drenaje torácico va a ser realizado por un tubo si hay un neumotórax o derrame pleural infectado, como un ejemplo de ella es el empiema. Y el otro va a ser el manejo de las complicaciones que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, si existe un neumotórax, vamos a realizar una descompresión con una aguja seguida de una colocación de un tubo torácico para reexpandir nuestro pulmoncito, ya que este pulmoncito pues ya estaba colapsado. Otra de las complicaciones que debemos manejar va a ser la insuficiencia respiratoria, dándole una oxigenoterapia y un soporte ventilatorio mecánico. Y por último, ya en el último de los casos, es la cirugía y una fisioterapia respiratoria. La cirugía es en casos muy especiales, ya que no hay respuesta ni a fármacos ni al drenaje. Se puede considerar esta resección quirúrgica que se llama lobectomía, aunque conlleva muchos riesgos. Y por último, la fisioterapia respiratoria para mejorar la función pulmonar y la calidad de vida del paciente. Y eso sería todo de mi parte. El hallazgo del soplo cavitario. Continuamos con el siguiente síndrome. Vale, mi tema es atelectasia y pues iniciamos. Este es un colapso parcial o total del parénquima pulmonar. Este va a ser previamente insuflado, lo que reduce la ventilación y produce la alteración en la oxigenación. Esta va a ser una manifestación patológica. Este no va a ser un síndrome, no va a ser una patología como tal. Va a ser una consecuencia de una patología. Pero aún así se pueden ver unos síntomas como sea dificultad respiratoria, respiración rápida y insuficiencia. Ahorita veremos por qué. Aquí les muestro una imagen de un alvéolo colapsado y un alvéolo normal. Bien, iniciamos con sus causas. Estas se pueden clasificar de 3 maneras, según su mecanismo, su extensión y su evolución. En el mecanismo, que esta es la más usada, se va a ver una obstructiva, compresiva, adhesiva, por contracción y pasiva. Ahorita les iré mencionando cómo se ven y cuáles son. Según la extensión, va a ser focal, ya sea se dañó un segmento o un lóbulo, un compromiso lobular, que sería un lóbulo completo, o la atelaxia total, que es el colapso del pulmón entero. Según su evolución, va a ser aguda, posoperatorio, como moco y obstrucción, y súbita, crónica, con fibrosis, cicatrices y tumores persistentes. Bien, en la atelectalasia por obstrucción va a ser que es de vía aérea, ya sea por moco, tumor o cuerpo extraño, en el aire distal, que es absorbido por la sangre capilar y que se queda vacío, provocando un colapso. Este va a dar por una obstrucción intrínseca o extrínseca. En la intrínseca tenemos una obstrucción dentro del pulmón. Esta va a ser causada por cuerpos extraños, tuberculosis, secreciones, fibrosis crísticas, bronquiectasias, bronquiolitis, asma y la neumonía o neumolitis. En la extrínseca tenemos que es una obstrucción pura del pulmón. Sus causas van a ser esta va a ser una obstrucción afuera del pulmón, perdón. Estas va a ser causadas por unas adenopatías, malformaciones vasculares, tumores mediastínicos y malformaciones congénitas. Aquí tenemos la atelectasia por compresión. En esta pues se verá en la radiografía que es una atelectasia masiva del pulmón izquierdo con un efisema de compensador derecho. Es un proceso en el espacio pleural, ya sea derrame, neumotórax, tumor, que aumenta la presión intrapleural y comprime el pulmón. Esto va a provocar el colapso. Y algunas causas van a ser la acumulación del aire, un neumotórax, un derrame pleural, tumores intratorácicos, adenopatías o malformaciones congénitas. En la atelectalasia por pérdida de surfactante va a ser una disminución o una activación del surfactante. Este va a tener un aumento de la tensión superficial alveolar y va a dar una tendencia al colapso.
Sus causas son el síndrome de dificultad respiratoria aguda o neonatal, la isquemia, el daño directo a neumocitos tipo 2, inundación alveolar con líquido proteico, aspiración de contenido gástrico, hemorragia alveolar masiva o inactivación por lípidos exógenos. Aquí, pues en la radiografía tenemos que los alvéolos se mantienen abiertos gracias a su integridad surfactante. Cuando esta se pierde, los alvéolos se van a ver colapsados, como se ve en la placa. Las ectalacias por compresión. Esta va a haber una fibrosis del parénquima o pleura que lo contrae y colapsa el tejido. Este se llama por contracción o por cicatrización. Ahorita les explicaré más o menos por cuál. Las causas va a ser la tuberculosis, fibrosis pulmonar, bronquiolíticos, obliterante, displasia broncopulmonar, alteraciones de neumotórax. En esta placa vamos a observar de una densidad triangular o cuneiforme en la base pulmonar derecha medialmente. Ahí se va a ver con la flecha derecha. Con la flecha roja vamos a ver que se desplaza con la cisura mayormente inferior y con la amarilla vamos a ver que oculta el hemidiafragma derecho y mantiene la sombra del borde cardíaco derecho. A resumidas cuentas, en esta placa se ve como hay un tapón mucoso en el bronquiolo del lado derecho. Y esto va a provocar la ictelacia. Bueno, en esta no encontré una radiografía o una imagen de tórax, que va a ser su gold estándar, que lo demuestre. Pero aquí el pulmón se relaja hacia su volumen mínimo y cuando se pierde el contacto con la pleura parietal va a provocar el colapso. Alguna causa va a ser una cirugía abdominal o torácica, dolor torácico o bien la obesidad. Y bueno, su correlación clínica. Sus signos radiológicos van a ser directos e indirectos. En los directos vamos a ver una opacidad con pérdida de volumen, un desplazamiento de cisuras, el signo más específico, la pérdida de volumen del hemitórax. En los signos indirectos vamos a ver un velamiento de la hemidiafragma o silueta cardíaca. Bien, su presentación clínica puede ser asintomática, ya sea por un hallazgo radiológico o sintomática. En las sintomáticas tenemos la disnea, tos, taquipnea, depende de la extensión y la velocidad de la insaturación. Los signos vamos a ver, tener una matidez de la percusión con una disminución del MB, posible desviación traqueal y la herramienta principal diagnóstica va a ser la radiografía de tórax. También tenemos el papel de la TC de tórax para definir la extensión y críticamente buscar la causa. Bien, su tratamiento y prevención. En la obstructiva vamos a tener una broncoscopía para aspiración y valoración. En la comprensiva vamos a tener que reducir la presión externa por pérdida de surfactante tenemos que es el tratamiento de soporte ventilatorio y tratar la enfermedad base. Con la contracción es prevenir infecciones y mantener la función del pulmón. La pasiva, que es el drenaje pleural con un tubo de soporte, y algunas medidas de soporte y preventivas serían la oxigenoterapia, la fisioterapia respiratoria, la ventilación no invasiva y evitar la sedación excesiva. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Obstrucción bronquial, causada por una obstrucción bronquial. Recordemos que en la inspección va a haber un menor volumen y va a haber una menor movilidad del lado afectado. A la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o ausentes, e igual los movimientos de ampliación y amplexación, y en la percusión pues va a ser mate. Y al final la auscultación, pues por el daño que hay en el pulmón, va a haber una ausencia de ruidos respiratorios, que es lo que nos debe de importar en esta parte de síndromes pleuropulmonares, la parte clínica de revisar al paciente. Y bueno, creo que quedaba pendiente el tema de espirometría, me parece, ¿no? Sí, doctor. Si gustan, pueden darlo, por favor. Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la espirometría. Bueno, la espirometría es una prueba funcional respiratoria que va a medir los volúmenes y flujos de aire al inhalar y exhalar. Esto nos va a permitir evaluar la función ventilatoria y poder detectar patrones obstructivos y restrictivos. Bueno, ¿cuándo se va a indicar?
Se va a indicar para poder diagnosticar enfermedades pulmonares en pacientes que presenten síntomas respiratorios como lo son la disnea, sibilancias, tos y opresión torácica. Nos va a permitir detectar enfermedades como el asma, EPOC y fibrosis pulmonar. También nos va a permitir evaluar, hacer una realización preoperatoria, así como evaluar la gravedad y pronóstico de una enfermedad pulmonar ya diagnosticada, además de poder llevar a cabo un seguimiento de tratamiento con broncodilatador. Y también nos permite llevar un monitoreo de la función pulmonar en personas con trabajos de alto riesgo, como lo son los mineros, químicos y pintores. Bueno, esta se va a contraindicar en pacientes que hayan tenido alguna cirugía reciente de cabeza, cuello, tórax o abdominal, en pacientes que presenten hemoptisis, que hayan tenido alguna infección respiratoria, neumotoras o embolia pulmonar recientes, que presenten alguna inestabilidad hemodinámica, en aneurisma cerebral o aórtico. Y también es importante recalcar que en pacientes a quienes no se les puede instruir sobre cómo utilizar el dispositivo correctamente y que corren el riesgo de no utilizarlo de forma adecuada, como lo son los niños y pacientes con demencia. También en aquellos que presenten alguna afección que puedan dificultar la sujeción de la boquilla, como lo es el dolor facial, y también en personas que presenten crisis hipertensivas. Bueno, como para que los pacientes se puedan preparar, es importante suspender el uso de broncodilatadores por un tiempo adecuado. Esta suspensión va a depender del broncodilatador utilizado. También es importante que no fumen una hora antes, lo ideal es que sea 24 horas previas al estudio, no consumir comidas pesadas y también evitar el consumo de café, té y energéticos, además de usar ropa cómoda. Y bueno, previo a esta prueba se va a realizar una explicación clara de la maniobra y un entrenamiento previo para que no haya ningún inconveniente al realizarla. ¿Cómo se va a realizar esta prueba? Es importante que nuestro paciente se encuentre sentado con la espalda recta y recargada en la silla y que tenga los pies apoyados. Se va a colocar la boquilla y el clip nasal y es importante verificar que no haya fugas. Bueno, este proceso va a depender de cuál sea la medición que se vaya a realizar, ya sea en una inspiración y expiración normal o una inspiración y expiraciones forzadas. Pero básicamente se le va a solicitar inspirar profundamente hasta poder tener una capacidad pulmonar total. Se va a colocar la boquilla y se va a verificar que esté sellada y se va a exhalar de manera rápida hasta que se puedan vaciar los pulmones o el tiempo que se determine por el personal. Esta maniobra se va a repetir con descansos de 1 minuto hasta obtener más de 3 pruebas aceptables o más de 2 reproducibles de acuerdo con la ATS. Si la maniobra se llega a realizar incorrectamente, se detiene y se vuelve a explicar para poder evitar la fatiga y asegurar la calidad del estudio. Entre las complicaciones que pueden llegar a presentar es la alcalosis respiratoria como resultado de hiperventilación, hipoxemia en pacientes cuya oxigenoterapia ha sido interrumpida, dolor de pecho, fatiga, incontinencia urinaria, un aumento de la presión intracraneal, mareo, síncope y en algunos casos tos y broncoespasmo. Bueno, para este estudio que es importante, como ya hemos revisado anteriormente, es importante tener conocimiento previo de los volúmenes y capacidades pulmonares. Aquí en estas tablas ya les puse una descripción previa y con los valores promedio de cada una. De esta manera, como podemos observar en esta gráfica, vamos a tener un volumen corriente. Esto nos va a indicar el proceso de una inspiración y una expiración en estado normal. Después vamos a tener una inspiración que va a ser forzada, con una expiración forzada hasta volver a un estado basal. Bueno, en una espirometría forzada, estas principalmente nos van a servir para poder diagnosticar neumopatías, pero para poder explicar un poquito antes, tenemos que definir los patrones obstructivos y restrictivos.
Un patrón obstructivo se va a caracterizar por un estrechamiento de las vías respiratorias, lo que va a ocasionar que el aire entre con facilidad, pero que exista una resistencia para salir. Que aquí, como está señalado en la tabla, va a haber un aumento en la resistencia al flujo y una disminución de la velocidad en los conductos afectados. Esta también se puede clasificar en intra y extratorácica, que esta nos puede indicar un colapso de la vía aérea, lo cual nos va a evitar una buena expiración, y también se puede clasificar como fija, en donde va a haber un bloqueo de ambas fases respiratorias. Y bueno, esta la podemos observar en el asma y el EPOC, además de las bronquiectasis y los tumores. Por otro lado, tenemos las restrictivas, donde va a haber una menor capacidad de los pulmones para que puedan expandirse, por lo cual el aire va a entrar con dificultad, pero va a salir fácilmente. Esto va a ser característico de la fibrosis pulmonar y la sarcoidosis. Ok, bueno, para poder explicar lo siguiente es importante tomar en cuenta nuevos parámetros, que son la capacidad vital forzada, el cual se va a definir como el máximo volumen de aire que puede exhalar un individuo de manera forzada a partir de una inspiración máxima. También vamos a tener un volumen expirado forzado al primer segundo, que es la máxima cantidad de aire que se exhala en el primer segundo de la maniobra, y vamos a tener la relación FEB1 con la capacidad vital forzada, que esta va a ser la fracción o el porcentaje de la capacidad vital forzada que va a ser expirada en el primer segundo. Esta tiene un promedio del 70 al 80%. Para esto vamos a tener dos tipos de curvas. Vamos a tener la primera, que es la curva volumen-tiempo, y la segunda, que vamos a tener la curva flujo-volumen. En la curva volumen-tiempo vamos a tener dos parámetros donde vamos a tener que considerar algo importante. En estos, como podremos observar en las gráficas, básicamente vamos a medir como primer parámetro el flujo expiratorio forzado al primer segundo, que como podremos ver, aquí se va a observar con un ascenso, y en donde podemos tener el primer segundo, ese va a ser nuestro valor. Al final se va a realizar un cálculo en el cual nos va a dar un indicador. Si es, en caso de que sea el menor al 70% o 0.7, va a ser de carácter obstructivo. Si se aplica el uso de broncodilatador y tiene una mejora mayor al 12%, esto nos indica que es de carácter reversible, lo que nos puede indicar asma. Pero por otro lado, si no hay un aumento, esto nos indica que es irreversible, y esto nos puede indicar EPOC. Por otro lado, para poder saber si es restrictivo o no, vamos a considerar la FVC, donde si es menor al 80% es de carácter restrictivo, y si nuestra PEP1 es mayor al 80%, nos va a indicar que nuestro paciente está sano. Como podremos observar en estas gráficas, en la línea verde vamos a tener lo que se considera en un paciente sano, en un patrón de carácter obstructivo vamos a tener una disminución de esta, pero en dado caso de que sea de manera reversible, como es en el caso del asma con el uso de broncodilatador, se va a aumentar. No está demostrado en la tabla, pero si pueden seguir la flechita, de esta manera les puedo mostrar que puede haber un aumento de la misma, o en caso de que de que no exista un aumento con el uso de broncodilatador, va a ser mínima o se va a mantener igual que en la línea blanca. Y en un patrón restrictivo, básicamente se va a poder observar de manera en la que va a haber, nuestra curva va a ser baja, y ya, bueno, en esta tablita está como ya
dividido, ¿qué vamos a presentar? De carácter obstructivo vamos a tener una capacidad vital forzada normal con una FEP1 disminuida y nuestro índice de Tiefenau o lo que es la relación C de la capacidad vital forzada sobre la FEP1 va a ser menor a 0.7. De carácter restrictivo, tanto la capacidad vital forzada como el FEP1 van a estar disminuidos, pero nuestro índice de Tiefenau va a ser normal. Y si llega a ser de carácter mixto, nuestra capacidad vital forzada va a estar disminuida, nuestra FEP1 va a estar bastante disminuida y el índice de Tiefenau va a ser menor a 0.7. Bueno, en nuestras curvas de volumen-flujo vamos a poder observar que en la parte superior vamos a tener nuestra curva de la expiración y en la parte inferior la curva de la inspiración. Para poder hacerla en nuestra rama expiratoria, vamos a poder observar que vamos a tener un pico o un flujo expiratorio máximo. Esto se va a conseguir que después de una inspiración máxima, el paciente va a exhalar con la mayor fuerza y rapidez posible y esto nos va a provocar un aumento para poder llegar a este pico que tenemos aquí. Después de esto, se va a poder observar una caída que va a ser lenta y esta va a ser completamente independiente del esfuerzo de nuestro paciente a diferencia de en lo que alcanza nuestro pico. Y bueno, esta únicamente al finalizar nos va a poder indicar cuál va a ser nuestra capacidad vital forzada. Mientras que en la parte inferior vamos a tener la parte inspiratoria, donde después de esta expiración forzada máxima, el paciente va a volver a inhalar con fuerza y rapidez. Y bueno, en esta parte vamos a conseguir una curva que va a ser redondeada y va a ser simétrica. Para poder diferenciarlo entre obstructivo y restrictivo, en el obstructivo vamos a tener un pico bajo con un descenso prolongado. Además, esta va a ser característica porque se va a poder observar como en forma de una cazuela o de un sillón, o incluso como de una cuchara, si se pueden dar cuenta. Mientras que en un patrón restrictivo va a tener una forma normal, pero su tamaño va a ser muchísimo más estrecho. Y eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes regresar tantito a tu diapositiva de los patrones, por favor? Esa. La siguiente. ¿Esa? Sí. Nada más para como aclarar dudas porque puede ser un poco confuso cuando la vemos por primera vez. En el patrón obstructivo, como bien se mencionaba, que es un problema para la expiración, no tanto para la inspiración, observamos que en cuanto a la gráfica normal, el flujo de expiración forzada en un segundo es mucho menor. Esto se debe a la obstrucción que presenta el paciente y va a tardar más tiempo en llegar a un volumen de una persona sana. En cambio, el patrón restrictivo, como ya hay esta restricción en los pulmones, pues por mucho esfuerzo que haga el paciente nunca va a llegar a los valores de un paciente sano. Y se puede observar porque en realidad la forma de la gráfica del patrón restrictivo de un paciente sano es el mismo, simplemente que a menor volumen, como se puede observar. A diferencia del patrón obstructivo, que no alcanza este pico inmediato como los pacientes sanos y se tarda más en llegar a un volumen de lo que lo haría un paciente sano. Esa sería la única diferencia. Y en cuanto al patrón mixto, es como un patrón restrictivo, pero sin el pico del volumen expirado en el primer segundo, es decir, va a ser la misma curvita, pero a un menor volumen. La misma curvita que el patrón obstructivo, pero un menor volumen que un paciente sano. Ese sería el patrón mixto en realidad. Y bueno, ya sería todo. Si tienen algún comentario, pregunta o duda, pueden hacerlo. O sea, doctor, entonces cuando es patrón restrictivo,
no llega entonces a esos niveles, por así decirlo, de volumen de un paciente sano. Y el No, no obstructivo sí llega. llega, pero... Ah, no, no llega. El patrón restrictivo no llega. El patrón obstructivo sí llega, pero tarda más tiempo en realizarlo. Ah, ok, doc. Y entonces el mixto, sería como el obstructivo, como dijo, pero no llega tampoco a a ese volumen de litros normales Perfecto. que se manejan. Sí, Ah, ok. exactamente. Perfecto, doc, gracias. Sí. ¿Alguien más alguna pregunta o comentario?